Historia del derecho. El derecho de los indígenas, de nuestros antepasados, también fue llamado derecho precortesiano, el cual es aquel que existió antes de la llegada de Hernán Cortés a México, que fue en los años 1845 y 1547. El derecho olmeca era en el cual los hombres eran quien llevaban la batuta de todo. La mujer jamás tuvo un estatus importante en la cultura. Como sabemos, hay diferentes civilizaciones, así que el derecho maya también fue uno de los más severos, en el cual se aplicaba la pena capital, que es como la pena de muerte en nuestros días. Las leyes de esta cultura no se publicaban, la gente las identificaba inmediatamente y sabía cuál podía ser su pena o su castigo si llegaban a fallar o a desobedecer. También la sociedad azteca estaba dividida en tres clases, que eran los esclavos, los plebeyos y los nobles. Los nobles eran los que llevaban la batuta de todo y podían mandar a los esclavos, así como venderlos, y los plebeyos se les otorgaba un terreno en el cual construían su casa. Las capas más bajas de los plebeyos también se les conocía como Tlalmailht, y estos no tenían propiedades ni tenían tierras, nada. Los sacerdotes eran los que tenían el derecho a hacer todo y eran los que mandaban a los demás. También la sociedad azteca se basaba en dioses, del cual aplicaban el sacrificio humano o animales para que se les concediera lo que ellos querían. A la llegada de los españoles, el primer hecho que estuvo registrado como el surgimiento del derecho fue la fundación de la Villa Rica de la Veracruz. Cuando fue llegado Hernán Cortés, esto lo hizo para consolidar su conquista a México. En esta se sobrepone un orden y una composición legal, en la cual se nombran los alcaldes, los regidores y demás funcionarios de gobierno. También existía, o su principal característica eran las ordenanzas de Cortés, la cual establece la obligación a todos los españoles que vivían en la Nueva España de prestar el servicio militar. La corona era la que obligaba a conceder a los conquistadores los beneficios como pago al riesgo que corrían en la nueva expedición. En esta época virreinal, la autoridad máxima era el rey, que representaba en los territorios por el virrey, quien era el representante de la corona en nuestro país. Algunos de los virreyes que formaron parte de nuestra historia fueron Carlos I, Felipe II, Carlos IV y Fernando VII. Estos tenían como función ejercer la autoridad ampliamente como representante de la ley que tenían de encomienda para mantener el orden. Así también se ocupaba un orden militar y tenían sometidos a nuestros antepasados. Al ver el descontento, Miguel Hidalgo hizo la promulgación de la independencia de México el día 16 de septiembre y proclamó su rebelión. Por eso se celebra el Día de la Independencia Mexicana. Junto con esto, Los sentimientos de la nación de Morelos fue un documento en el cual se plasma la idea de ya no dejarse llevar o ya no estar suprimidos bajo el yugo español,
y es una acta donde se declara la independencia del trono español y establece las leyes que le convengan para un mejor arreglo y la separación con la paz que ellos querían. Después se hace la Constitución de Apatzingán, que fue promulgada el 22 de octubre de 1814, y esta fue la primera ley fundamental que se redactó en este país y fue el resultado del Congreso de Chilpancingo. Después de haber ganado la independencia, el 4 de octubre de 1824, se promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se estableció una república representativa, popular y federal. En esta se dividían en estados libres y soberanos. Además, se hizo la división de poderes y de Congreso en dos cámaras, la de diputados y senadores, que es la que actualmente aún usamos. Después de tantos desórdenes en el lento desarrollo económico, se hizo una reforma liberal donde el Congreso expidió las 7 leyes. Estas fueron los antecedentes de nuestras actuales garantías individuales. Esto se hizo en el año 1835. En junio de 1843 publicaron las bases de la organización política de la República Mexicana, en la cual se planteó el centralismo. Sin embargo, en 1847 se realizó el sistema federal. Se regresó y tuvo vigencia en la Constitución de 1824. Después nació un gobierno liberal. Sin embargo, a raíz de la publicación de leyes de reforma, donde se dispuso la separación entre la Iglesia y el Estado y la expropiación y secularización de los bienes de la Iglesia y la creación del registro civil, los conservadores apoyaron a la intervención francesa. Posteriormente, durante el gobierno de Porfirio Díaz se incrementaron la pobreza y la explotación de muchos nacionales. Estos y otros factores, el 20 de noviembre de 1910, Francisco I. Madero proclamó el Plan de San Luis, en el cual él se basaba en el lema de sufragio efectivo, no reelección, en el cual se prohibía que el presidente Porfirio Díaz se volviera a elegir como presidente, ya que habíamos vivido en una supresión militar de él y los campesinos ya no tenían derecho a sus tierras. Después se promulgó la Constitución que actualmente nos rige, que es nuestra Carta Magna, en la cual se hacen nuevas reformas y se toman muchas de las que ya teníamos. Esta es nuestra ley suprema y fue proclamada el 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza y es llamada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta se hizo por el Congreso Constituyente.